Lo que estás a punto de escuchar te conmoverá profundamente. Un respetado rabino, un hombre que dedicó toda su vida al estudio de la Torá y al servicio de su comunidad, experimentó algo que cambió todo lo que creía sobre los últimos días. Durante una experiencia cercana a la muerte que duró solo unos minutos en nuestro mundo, pero que se sintió como una eternidad en el reino espiritual, fue testigo del momento para el cual el cielo se ha estado preparando desde el principio de los tiempos, el sonido de la trompeta final. Esto no es folclore. No es metáfora. Es el testimonio de un hombre que cruzó el umbral entre la vida y la muerte y regresó con un mensaje que te dejará sin aliento. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando suena la última trompeta, si alguna vez has cuestionado la veracidad de las profecías, si alguna vez has sentido esa agitación en tu espíritu que te anuncia que algo monumental se aproxima, entonces debes quedarte hasta el final de este testimonio. Porque lo que el rabino Moshe Goldstein vio al otro lado confirmará lo que muchos creyentes han presentido, pero pocos han presenciado de primera mano. Antes de comenzar, les pedimos que muestren respeto por este testimonio sagrado suscribiéndose a nuestro canal y dejando un comentario con una sola palabra que describa lo que sienten ahora mismo. Su palabra, su presencia aquí, no es casualidad. Es un designio divino. Me llamo Rabino Moshe Goldstein y tengo 73 años. He dedicado 5 décadas al servicio de la comunidad judía de Brooklyn, estudiando los textos sagrados y guiando a las almas a través de las complejidades de la fe y la tradición. Siempre he sido un hombre de razón, de estudio minucioso y de palabras mesuradas. No hablo a la ligera de las experiencias sobrenaturales, y siempre he abordado las afirmaciones de visiones divinas con sano escepticismo. Pero lo que me ocurrió el 14 de septiembre de 2024 destrozó todas mis suposiciones sobre la frontera entre este mundo y el otro. Lo que presencié no fue un sueño, ni una alucinación, ni el resultado de medicamentos ni de un trauma médico. Era tan real como el aliento en mis pulmones, y más vívido que cualquier experiencia terrenal que haya tenido. Era martes por la noche y me preparaba para el servicio vespertino en nuestra sinagoga. El aire otoñal traía una frescura que me recordaba las grandes festividades, y sentí una paz especial al repasar las oraciones que recitaríamos juntos. Llevaba varias semanas sintiéndome inusualmente fatigado, pero lo atribuí a la edad y al exigente horario de dirigir a nuestra congregación durante los festivales recientes. Al tomar mi manto de oración, un dolor repentino me golpeó el pecho como un rayo. No fue gradual, ni una advertencia. Fue inmediato y abrumador, como si una mano invisible me hubiera agarrado el corazón y lo apretara con una fuerza tremenda. Intenté gritar, pero no oí nada. Intenté alcanzar mi teléfono, pero mis brazos no me obedecían. La habitación empezó a dar vueltas y sentí que caía, no solo físicamente, sino como si me arrastraran hacia un vacío que existía más allá de los límites del tiempo y el espacio. Lo último que recuerdo en ese plano físico fue el sonido de mi propio latido, cada vez más débil, como un tambor que se desvanece lentamente en el silencio. Y entonces todo cambió. Me encontré en un lugar indescriptible. No era ni luz ni oscuridad, sino algo más allá de ambas. La atmósfera estaba cargada de presencia, con una carga que evocaba santidad y autoridad. Ya no estaba en mi estudio, ya no estaba en mi cuerpo envejecido. Me sentía más ligero que el aire, pero más sólido que nunca. Y en ese momento, comprendí sin que nadie me lo dijera que ya no estaba sujeto a las leyes del mundo físico. Ante mí se extendía lo que solo puedo describir como una vasta extensión que parecía contener toda la creación. Podía ver no solo con mis ojos, sino con todo mi ser. Cada detalle era nítido, cada color más vívido que cualquier cosa que hubiera presenciado en la tierra. Y a lo lejos, oí algo que me estremeció el alma de reconocimiento y asombro. Era el sonido de la preparación. No la trompeta en sí, sino la unión de fuerzas, la alineación de las huestes celestiales, la afinación de los instrumentos que pronto anunciarían el fin de una era y el comienzo de otra. El aire mismo parecía vibrar de anticipación, como si toda la creación contuviera la respiración esperando lo que estaba a punto de suceder. Entonces lo vi caminando hacia mí con una presencia que exigía a cada átomo de mi ser una reverencia.
Su rostro era como el sol, pero podía contemplarlo sin cegarme. Sus ojos albergaban la profundidad de la eternidad, y en ellos no vi juicio, sino amor mezclado con una urgencia que me traspasó el corazón. Habló, y su voz era como el sonido de muchas aguas, pero íntima y personal. Mosé, dijo, has servido fielmente, pero tu mayor servicio está por venir. Te he traído aquí para presenciar lo que pocos han visto, para escuchar lo que muchos pronto experimentarán, para comprender para qué deben prepararse los fieles. Quise responder, hacer preguntas, expresar mi indignidad para recibir tal revelación. Pero las palabras me parecieron insuficientes en ese momento. En cambio, simplemente escuché con cada fibra de mi ser mientras él continuaba. El sonido que están a punto de escuchar no es distante. No es simbólico. Es la realidad que se acerca velozmente, y quienes tengan oídos para oír deben despertar a su inminencia. Regresarán para decirles, no para asustarlos, sino para prepararlos, no para condenarlos, sino para llamarlos a estar listos. Mientras hablaba, la atmósfera espiritual que nos rodeaba comenzó a cambiar. Lo que había estado en calma se volvió dinámico. Lo que había estado en silencio comenzó a resonar con propósito. Y me di cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría no solo mi comprensión de la profecía, sino toda mi perspectiva sobre lo que significa estar listo para el regreso del Mesías. La escena ante mí se expandió, y pude ver a través de las dimensiones, a través del tiempo mismo. Vi la tierra tal como es ahora, bulliciosa, llena de gente en su vida diaria, la mayoría completamente inconsciente de los preparativos espirituales que se estaban llevando a cabo en el reino celestial. Vi creyentes y no creyentes por igual. Algunos caminaban conscientes de las realidades eternas, otros completamente absortos en preocupaciones temporales. Pero lo que más me impactó fue el contraste entre quienes estaban espiritualmente despiertos y quienes estaban espiritualmente dormidos. No se trataba de una diferencia de afiliación religiosa ni de comportamiento externo. Era algo más profundo, algo que emanaba del corazón. Algunos llevaban una luz que parecía latir al ritmo del cielo. Otros, a pesar de sus actividades religiosas y apariencias apropiadas, llevaban una oscuridad que denotaba un vacío espiritual. ¿Lo ves?, preguntó. Y supe que señalaba algo más significativo que el comportamiento humano. La separación ya ha comenzado, no en el ámbito físico, sino en el espiritual. La trompeta no creará división. Revelará la división que ya existe. Mientras observaba, comencé a comprender que lo que presenciaba no era solo un evento futuro, sino una realidad presente. La trompeta final no era simplemente algo que sucedería, sino algo que ya proyectaba su sombra sobre la tierra. Los fieles ya estaban respondiendo a su llegada, preparándose para su sonido, alejándose de quienes no reconocerían su llamado. La visión continuó desarrollándose y vi que la preparación no era solo individual, sino colectiva. En todo el mundo, había grupos de personas que parecían moverse al mismo ritmo invisible, atraídas por la misma corriente espiritual, preparadas por la misma mano divina. No todos pertenecían a la misma tradición ni provenían del mismo trasfondo, pero compartían algo que trascendía las categorías humanas. Estaban escuchando mientras el mundo avanzaba a toda velocidad en su búsqueda incesante de comodidad y éxito. Estas almas estaban sintonizadas con una frecuencia diferente. Oían lo que otros no podían oír, veían lo que otros no podían ver, sentían lo que otros no podían sentir, y en sus corazones albergaban la misma anticipación que llenaba el reino celestial que me rodeaba. Entonces se volvió hacia mí con ojos que reflejaban a la vez compasión infinita y una advertencia urgente. Mosé, lo que estás a punto de presenciar es el momento en que el silencio se transforma en un trueno divino. La trompeta final no es un simple acontecimiento. Es la culminación de cada promesa, cada profecía, cada oración que ha ascendido al trono celestial. La atmósfera a nuestro alrededor comenzó a intensificarse, y sentí el peso de la eternidad oprimiendo mi conciencia. A lo lejos, pude ver lo que parecía una multitud inmensa.
Innumerables seres de luz dispuestos en perfecta formación. Su presencia irradiaba tal santidad que comprendí de inmediato. Eran las huestes celestiales, los ángeles que habían estado esperando a lo largo de la historia este momento singular. Observen con atención, dijo, porque lo que ven ahora se hará realidad antes de lo que el mundo espera. Las señales no son advertencias lejanas. Son confirmaciones presentes de que el momento ha llegado. Mientras observaba, noté que cada ángel sostenía lo que parecía ser un instrumento. Pero no eran trompetas terrenales. Brillaban con fuego sobrenatural, y cuando la luz las tocaba, resonaban con un sonido que parecía vibrar a través de todas las dimensiones de la existencia. El ángel líder, cuya presencia dominaba incluso a los demás seres celestiales, sostenía una trompeta que resplandecía con tal intensidad que parecía forjada con pura autoridad divina. Esta es la trompeta de Dios, explicó. La misma trompeta que sonará cuando los muertos en Cristo resuciten primero, cuando los vivos sean arrebatados, cuando concluya la era de la gracia y comience la era del juicio. Ha estado preparada desde la fundación del mundo, esperando el momento en que el Padre diga, es el tiempo. Observé con asombro cómo las huestes celestiales comenzaban a posicionarse. No había caos ni confusión, solo una orquestación perfecta. Cada movimiento era preciso, cada gesto, con un propósito, y comprendí que lo que presenciaba no era un evento espontáneo, sino la ejecución de un plan que se había gestado desde el principio de los tiempos. El mundo cree controlar su destino, continuó, pero no comprende que cada día, cada hora, cada aliento los ha conducido a este momento. Los fieles lo sienten en su espíritu. Sienten la conmoción, la urgencia, el llamado a prepararse, pero los sordos espirituales persisten en su búsqueda, creyendo que mañana será como hoy. Mientras hablaba, la visión se amplió de nuevo, y pude ver la tierra abajo con una claridad asombrosa. Vi gente en ciudades y pueblos, en iglesias y sinagogas, en hogares y lugares de trabajo. Algunos oraban, con el rostro alzado hacia el cielo, con expresiones de anhelo y anticipación. Otros estaban completamente absortos en sus rutinas diarias, con el corazón cerrado a cualquier pensamiento sobre las realidades eternas. Pero lo que más me impactó fue la línea invisible que parecía separar a estos dos grupos. No era una frontera física, sino espiritual. Quienes estaban espiritualmente vivos parecían brillar con una luz interior, mientras que quienes estaban espiritualmente muertos parecían envueltos en una oscuridad que ni ellos mismos podían percibir. La separación ya es completa en el reino espiritual, dijo, leyendo mis pensamientos. La trompeta no dividirá. Revelará. No elegirá. Expondrá las decisiones que ya se han tomado. Cada alma ya se ha posicionado de un lado u otro de esta división eterna. La escena cambió y me encontré observando lo que parecía un gran reloj cósmico. Pero en lugar de números, estaba marcado con eventos, profecías y designios divinos. Y mientras observaba, pude ver que la manecilla se acercaba a la hora final cada vez más rápido. Las señales que su pueblo ha estado esperando no son eventos futuros, explicó. Son realidades presentes. El amor que se enfría, el aumento de la anarquía, el engaño que se extiende incluso entre los elegidos, la angustia entre las naciones. Estas no son advertencias de lo que vendrá. Son confirmaciones de lo que ya ha comenzado. Vi guerras y rumores de guerras, pero más que eso, vi la guerra espiritual que rugía tras los conflictos visibles. Vi la confusión extendiéndose como una plaga, la verdad llamándose mentira y la mentira llamándose verdad. Vi familias divididas, no solo por opiniones, sino por la visión y la ceguera espiritual. Y a pesar de todo, vi a los fieles mantenerse firmes, con la mirada fija no en el caos que los rodeaba, sino en la promesa de lo que vendría. Tu pueblo ha sido elegido para ser centinelas, dijo. Para dar la alarma, para llamar a los que duermen a despertar antes de que la trompeta final haga imposible el despertar. El tiempo de preparación no ha terminado, pero es más corto de lo que cualquiera imagina. La visión continuó y vi a creyentes de toda la tierra comenzar a experimentar algo sin precedentes.
No solo leían sobre los últimos días. Los vivían. No solo estudiaban la profecía. La observaban desarrollarse. Y en sus corazones, llevaban una carga que el mundo no podía comprender, una urgencia que los impulsaba a orar de rodillas, a servir de pie y a proclamar con voz firme. Este es mi remanente, dijo con profundo amor y orgullo. No buscan fama ni reconocimiento. Solo buscan ser fieles hasta el final. Han calculado el costo y han comprobado que vale la pena. Han probado la eternidad y han encontrado que la tierra carece de ella. ¿Están listos? Pero entonces la visión me mostró algo que me llenó de esperanza y de tristeza a la vez. Vi multitudes de personas, buenas personas, religiosas, que no estaban preparadas para lo que se avecinaba. Tenían conocimiento, pero no revelación, tradición, pero no transformación, ritual, pero no relación. Eran como las vírgenes insensatas de la parábola, confiadas en sus lámparas de aceite, pero sin darse cuenta de que su aceite se estaba agotando peligrosamente. Por eso deben regresar, dijo, con la voz cargada de la comisión divina. No para condenar, sino para despertar. No para asustar, sino para preparar. La trompeta de Dios no es un sonido de destrucción para los fieles. Es un sonido de liberación. Pero para quienes no están preparados, será un sonido de separación que nunca vieron venir. Mientras pronunciaba estas palabras, sentí un cambio en la atmósfera espiritual. La preparación se intensificaba. La disposición se agudizaba. Y comprendí que lo que presenciaba no era un futuro lejano, sino una realidad inminente. La trompeta final no sonaría algún día. Era pronto. No eventualmente, sino rápidamente. No en una generación lejana, sino en esta. El peso de esta revelación me oprimía el espíritu con tanta fuerza que apenas podía contenerlo. ¿Cómo podía regresar a mi mundo, a mi congregación, a mi vida cotidiana, cargando con una verdad tan trascendental? ¿Cómo podía hablar de lo que había presenciado sin que me tacharan de delirante? ¿Cómo podía transmitir la urgencia sin generar pánico, la advertencia sin causar desesperación? Como si leyera las preguntas que inundaban mi alma, puso su mano sobre mi hombro e inmediatamente sentí una paz que superaba cada miedo, cada duda, cada limitación humana. Mosé, dijo con tierna autoridad, no te envío de vuelta con una carga demasiado pesada para soportar. Te envío de vuelta con un mensaje demasiado importante para retenerlo. La verdad nunca ha sido popular, pero siempre ha sido necesaria. La visión comenzó a cambiar de nuevo, y me encontré presenciando el momento exacto de la trompeta final. El ángel que dirigía elevó el instrumento llameante a sus labios, y en ese instante, todo el reino celestial quedó en un silencio absoluto. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo tan profundo que toda la creación contuvo la respiración en reverencia. Cuando sonó la trompeta, fue algo inaudito. No era un simple sonido, sino una fuerza que recorría todas las dimensiones de la existencia. Llevaba la autoridad del juicio divino, el poder de la resurrección, la irrevocabilidad de la separación eterna. El sonido parecía contener cada oración jamás pronunciada, cada profecía jamás pronunciada, cada promesa jamás hecha por el Todopoderoso. Observé cómo los muertos en Cristo se levantaban de sus tumbas por toda la tierra. Sus cuerpos se transformaron en un abrir y cerrar de ojos, de la corrupción a la incorrupción, de mortales a inmortales. Vi a los fieles vivos transformados repentinamente, arrebatados en un instante para encontrarse con el Señor en el aire. Sus rostros irradiaban una alegría indescriptible, no porque estuvieran escapando del mundo, sino porque finalmente volvían a casa. Pero también presencié la devastadora realidad de quienes quedaron atrás. No eran los evidentemente malvados ni los abiertamente rebeldes. Muchos eran buenas personas, personas morales, personas religiosas que simplemente nunca habían despertado del todo a la realidad espiritual de lo que se avecinaba. Permanecieron confundidos, extendiendo la mano hacia el cielo, gritando en idiomas que no entendía, pero su significado era claro. Se lo habían perdido.
Se habían perdido el momento más importante de la historia de la humanidad. Por eso es que la advertencia debe ser anunciada, dijo con voz cargada de compasión. No para condenar a estas almas, sino para despertarlas mientras aún es posible. La trompeta no suena para castigar, suena para cumplir. Pero el cumplimiento para algunos significa separación para otros. La visión empezó a desvanecerse y sentí que me atraía de vuelta al mundo físico. Pero antes de regresar, me dio una última instrucción que aún me quema el corazón. Diles que las señales no están llegando. Están aquí. Diles que la preparación no es para algún día. Es para ahora. Diles que los fieles no esperan a que suene la trompeta. Viven como si pudiera sonar en cualquier momento. Sentí que mi conciencia regresaba a mi cuerpo terrenal, el peso de la carne y los huesos se asentaba en mi espíritu como una pesada prenda. El dolor en mi pecho había desaparecido, reemplazado por un peso diferente, el peso de la comisión divina, la responsabilidad de llevar la verdad que podía salvar almas o ser rechazada por corazones demasiado endurecidos para recibirla. Abrí los ojos y me encontré rodeada de paramédicos, mi congregación preocupada y las paredes familiares de mi estudio. Me dijeron que llevaba 7 minutos clínicamente muerta, que habían trabajado frenéticamente para reanimarme, que era un milagro que hubiera sobrevivido a un infarto tan grave. Pero yo sabía la verdad. No había sobrevivido a nada. Me habían devuelto. En los días siguientes, me costó compartir lo que había presenciado. Como decirle a la gente que la trompeta final no es un concepto teológico lejano, sino una realidad inminente. ¿Cómo explicar que la separación entre los preparados y los no preparados no es futura, sino presente? ¿Cómo transmitir urgencia sin generar pánico, advertencia sin causar desesperación? Pero mientras oraba y estudiaba, me di cuenta de que no me correspondía suavizar ni modificar el mensaje. Me correspondía transmitirlo fielmente, confiando en que quienes tengan oídos para oír, oirán, y quienes tengan corazón para recibir, recibirán. La trompeta sonará, lo crea el mundo o no. Los fieles serán arrebatados, lo aprueben o no los escépticos. La separación ocurrirá, estén listos o no los que no estén preparados. Lo que presencié no fue una visión de juicio, sino de misericordia. Dios sigue llamando, advirtiendo y preparando a su pueblo. La trompeta aún no ha sonado, lo que significa que aún hay tiempo. Pero ese tiempo no se mide en años ni décadas, sino en momentos de decisión, en decisiones tomadas hoy, en corazones abiertos ahora. He compartido este testimonio no para asustarlos, sino para despertarlos, no para condenarlos, sino para prepararlos. La trompeta final se acerca. Y cuando suene, no pedirá permiso. No esperará a estar listo. Simplemente revelará lo que ya se ha determinado en el reino espiritual. La pregunta que queda no es si la trompeta sonará, sino si usted estará preparado cuando lo haga. ¿Eres de los fieles que llevan la luz del despertar espiritual? ¿O de los que duermen y confunden la actividad religiosa con la realidad espiritual? ¿Estás atento al sonido de la llegada del cielo? ¿O te ensordece el ruido de las ocupaciones terrenales? Las señales ya no son sutiles. La preparación no está lejos. Los fieles no esperan. Están listos. La trompeta final está más cerca de lo que nadie se atreve a imaginar. Y cuando suene, la era de la gracia terminará y comenzará la era del juicio. Si este testimonio ha despertado algo en tu espíritu, si reconoces la urgencia de estas palabras, si sientes el llamado a preparar tu corazón para lo que viene, entonces no tardes. Suscríbete a este canal para recibir más advertencias proféticas y revelaciones divinas. Comparte este mensaje con tus seres queridos, porque el mayor acto de amor es advertir a alguien de un peligro inminente. La trompeta final se acerca. La pregunta no es cuándo, sino si estás listo. Tu eternidad depende de tu respuesta.